Listo, ¿ya están de regreso? Ya, profesor. Ok. Profesor. Gracias, Sí, Nacho. Adelante. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar del divorcio más común, que es el famoso divorcio incausado o divorcio por declaración unilateral de la voluntad. Es el divorcio más común. Este divorcio, a diferencia de lo que piensan muchas personas, ya existía desde los romanos. Y es que nuestro mundo y nuestra realidad social amerita, y ya ameritaba, que no existieran tantos candados para que la gente se pudiera divorciar. Las sociedades mexicanas ya no son como antes, donde los matrimonios duraban eternamente y donde, pues, la esposa o el esposo tenían que aguantarse, en pocas palabras, porque era mal visto entre familias aquellos que se divorciaran. Ya no, eh, es muy común, ya tiene que ser muy accesible este hecho, ya las parejas deben de tener acceso a un divorcio pleno, ya no estarlos obligando prácticamente a permanecer juntos a pesar de que ocurra alguna circunstancia grave o simplemente ya no quieren estar juntos. El divorcio encausado se conoce así porque no necesitamos expresar ningún motivo, ninguna causa, ninguna de las causales que existieran en el caso del divorcio necesario. Por eso se le conoce como divorcio encausado, contrario sensu a lo que conocíamos como el divorcio necesario. Aquí, requisitos. Uno, como les comentaba, los cónyuges tendrían que haberse casado o tienen que haberse casado en la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, o por lo menos tuvieron que haber establecido su domicilio conyugal aquí en la Ciudad de México. Ese es el primer requisito. Dos, el matrimonio tendría que haberse celebrado por lo menos hace un año. Tiene que tener un año el matrimonio. Antes del año no se puede solicitar el famoso divorcio encausado. Por lo menos un año. ¿Ok? Bueno, y el tercer requisito es basta con que alguno de los cónyuges, el que sea, él o ella, lo que sea, pero basta con que alguno de los cónyuges manifieste su voluntad para ya no querer seguir en matrimonio, ya no querer seguir unido o unida en matrimonio con la otra persona. Basta con eso, manifestar voluntad. Basta con esto para que prospere el divorcio incausado. ¿Ok? El divorcio encausado se plantea, por la general, cuando hay pleito, cuando hay litis, cuando sabemos que el contrario seguramente no va a estar de acuerdo con alguna de las cosas que yo voy a plantear, como pueden ser guardia y custodia, como puede ser pensión alimenticia, como puede ser repartición de alguno de los bienes derivados de la sociedad conyugal, como puede ser alguna pensión que se soliciten entre cónyuges. Si yo sé que va el pleito, entonces ya el camino es el divorcio incausado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace esto? Y aquí hay varias figuras que hay que recapitular. Evidentemente, hay quienes dicen que es una solicitud, pero en realidad es una demanda. ¿Por qué demanda? Demandar, recuerden ustedes que es pedir, que es solicitar. Finalmente es lo mismo, ¿no? Una solicitud o una demanda de divorcio encausado. Y tiene que ser igual un escrito inicial. De igual manera se pone el rubro. López Guzmán Joaquín contra Diana Pérez González, ¿no? Lo que sea. Eh, Divorcio encausado, escrito inicial de demanda, lo dirigen al juez familiar en turno. No le tienen que poner de proceso escrito. Sé juez de lo familiar en turno en esta Ciudad de México presente. Y entonces, vamos a suponer que ella es la que se quiere divorciar, ¿no? Diana Pérez González, por un propio derecho, mi carácter de cónyuge o de divorciante, como le quieren llamar, personalidad que acredito con la copia certificada del acta de matrimonio que cargo el cuerpo del presente curso, con la letra A. Ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente, ¿no? Obviamente, el documento base de su acción tiene que ser la copia certificada del acta de matrimonio.
matrimonio. Si yo no le acredito al juzgador la existencia del vínculo matrimonial, pues no va a prosperar mi demanda de divorcio, evidentemente. ¿Ok? Entonces tengo que obtener una en el registro civil reciente, porque luego se ponen quisquillosos. No importa si es extracto, no importa si es copia fiel del libro. Algunos jueces les gusta ponerse sofisticados y te piden, te aperciben, los pueden prevenir para que exhiban no la copia certificada, que sea la síntesis o el extracto. A veces, algunos jueces les piden la copia fiel del libro, pero no siempre es así. Lo cierto es que el requisito es que sea la copia certificada del acta de matrimonio y punto. Y vuelven a plantear su exordio. Recuerden que en el exordio, pues vamos a plantear primero un domicilio para ir a recibir notificaciones. Vamos a plantear un número 2 romano, que son los abogados autorizados. Un número 3 romano, que van a ser los pasantes autorizados. En el 4 romano, vamos a establecer cuáles son las prestaciones. ¿Qué prestaciones se les ocurre que tengo que solicitar en una demanda de divorcio encausado? ¿Ustedes qué opinan? Creo que ya se hicieron algún ejercicio de esto. ¿Qué tengo que pedir? Alimentos para los hijos. Antes, Andrea, porque no más bien, eso viene después, porque los alimentos y la guardia y custodia son providencias cautelares. La demanda es de divorcio. Entonces, lo que tengo que solicitar como prestaciones es, pues uno, La disolución. exactamente, la disolución del vínculo matrimonial. Eso es lo que tengo que pedir. Y a lo mejor número 2, romano, una vez que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, solicito que se sirva a emitir o expedir un oficio y un juego de copias certificadas de la sentencia definitiva y del acta de matrimonio que sea puesta a disposición de las personas autorizadas para el efecto para que sea diligenciada adecuadamente en el registro civil adscrito a esta territorialidad o en esa Ciudad de México. Eso es lo que tienen que pedir. Es una demanda de divorcio. En el divorcio no se pueden demandar alimentos, ni se pueden demandar guardia y custodia, ni patria potestad. Sí, sí se puede solicitar a manera de providencia precautoria, por supuesto, pero no olvidemos, no dejemos de lado que es una demanda de divorcio. Todavía no es momento para pedirlo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que pedir. Y después voy a establecer también a lo mejor en un 5 romano o antes, como ustedes quieran, que en este acto en tiempo y forma legales vengo a demandar la disolución del vínculo matrimonial eh, celebrado ante la suscrita Diana Pérez González y el señor Joaquín Loera. Y para tal efecto, señalo para el debido emplazamiento del demandado el domicilio ubicado en y señalan el domicilio para emplazar a la parte demandada. Y aquí es el mismo camino que ya platicamos en el proceso ordinario civil para el emplazamiento, pero ahorita llegamos a eso. Ya que señala un domicilio para emplazar, ahora sí vienen los hechos. Traten de ser muy concretos, muy congruentes, sobre todo en los divorcios, la gente se descosa y exhibe copias certificadas de las escrituras de la casa que no tienen y plantean que sufrieron violencia y que les pegaron y que están tristes y no, sean concretos. El día, no sé, el día 5 de mayo del año 2000, eh, el señor y la suscrita celebramos matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Por decir algo. Como consecuencia directa de lo anterior, establecimos nuestro domicilio conyugal si es en la Ciudad de México, lo establece. Posteriormente, procreamos un hijo de nombre tal, mismo que nació en la Ciudad de México. Para acreditar lo anterior, también tienen que exhibir la copia certificada del acta de nacimiento del menor, tienen que decir cuántos años tiene el menor y tienen que decir actualmente dónde vive el menor, con quién, con cuál de los progenitores vive el menor.
Eso lo tienen que especificar en los hechos, sí es importante. A lo mejor después pueden exponer si hay alguna litis referente o si hay algún malentendido o si quieren plantear algo referente a algún inmueble. Pueden platicarlo de manera muy breve, pero hay que ser muy concisos. Prácticamente esto es lo fundamental. Después pueden poner un último hecho donde se relate. Hace, no sé, aproximadamente hace un año, 5 meses, 6 meses, 4 meses, el señor y la suscrita tuvimos problemas de entendimiento, lo cual ocasionó que fuera insostenible la relación, en virtud de que ya no podemos estar juntos. Es que solicito la disolución del presente vínculo matrimonial y lo ponen con negritas y subrayado. En este acto manifiesto que la suscrita ya no deseo continuar en matrimonio o casada con el señor tal, porque ese es uno de los requisitos sine qua non para el divorcio. Y ya. A todos los procesos de divorcio incausado, sin excepción, se tiene que adjuntar una propuesta de convenio. Esto es muy importante. Si no lo hacen, ni les van a admitir a trámite el divorcio. Ahora, de acuerdo a lo establecido por el artículo tal del Código Civil para el Distrito Federal, en este acto adjunto al cuerpo del presente curso la propuesta de convenio que se refiere a dicho precepto legal para que sea tomada en consideración en el momento procedimental oportuno. Punto. Ya manifestaron entonces ustedes que están exhibiendo esa propuesta de convenio. Y está bien. Hay abogados que transcriben la propuesta de convenio ahí mismo en el escrito inicial de demanda, por orden y por estructura. No se recomienda hacer esto. Tampoco es que les vayan a desechar la demanda por eso, pero pues por estructura no es viable. Después de que hayan terminado los hechos, ahora sí, mucha atención con esto. Pueden haber un capítulo de providencias cautelares. ¿Qué tipo de providencias cautelares existen? Y las providencias cautelares son esas medidas que le van a solicitar al juez durante el proceso de divorcio. Pueden ser varias. Número 1. Si por ejemplo los cónyuges viven juntos, le pueden solicitar al juez uno que se llama separación de cuerpos o separación de personas. Oye juez, en virtud de que ya nos vamos a divorciar y la relación ya es insostenible, te pido que decretes la separación de cuerpos. Y entonces el juez va a ordenar que ya los cónyuges vivan de manera separada e independiente. Ya no están obligados a pues vivir juntos. No sé por qué razón muchas personas tienen la idea de que si uno se va, él o ella, hay abandono de domicilio conyugal. Ya no hay abandono de domicilio conyugal. El abandono de domicilio conyugal era una causal para poder acreditar en un momento dado pues el supuesto del divorcio necesario, pero acuérdense que esto ya es divorcio incausado, no necesitan acreditar al juez que alguno de los cónyuges cometió algún acto, ¿no? Entonces ya no hay abandono. Lo que sí es que pues, pueden pedirle al juez si la relación ya es insostenible y además si están en pleito, en litis ambos cónyuges, pues a lo mejor no es propio que sigan viviendo juntos. Pueden pedirle al juez la separación de cuerpos como providencia cautelar. Número 2. Si hay niños, los niños obviamente como menores incapaces no se pueden esperar a que papá y mamá resuelvan las controversias, por supuesto que no. Durante el proceso se tiene que definir, mientras todo esto termina, quién va a tener la guardia y custodia. Aquí es donde se solicita la guardia y custodia. Hay dos tipos de guardia y custodia, la provisional y la definitiva. Pero el juez no se va a meter a decretar la guardia y custodia definitiva porque todavía no es la materia del proceso. Lo que sí es que va a decretar quién la va a tener durante el proceso de divorcio. El juez, durante el divorcio, define quién va a tener la guardia y custodia del menor. Ojo, no es lo mismo patria potestad que guarda y custodia o régimen de visitas. Son figuras diferentes. La patria potestad es esa facultad que tienen los progenitores o en su defecto los abuelos para poder representar al menor en el mundo del derecho.
porque es incapaz. Como es menor de edad, yo voy a ejercer sus derechos y yo voy a ejercer, su capacidad de ejercicio. En nombre del menor, yo voy a ejercitar esos derechos y obligaciones. Y la tienen ambos progenitores, aunque estén separados, aunque vivan diferentes, aunque mami viva con el niño, lo tienen ambos. Se puede suspender o se puede perder en casos específicamente determinados en el Código Civil, pero son situaciones muy dramáticas, abuso de menor, ya saben, delitos, todo este tipo de situaciones. La más común es el incumplimiento de la obligación alimenticia, por supuesto que sí, ahí se puede suspender, pero todavía no es el momento, ¿ok? Lo que sí es, entonces, esa es la patria potestad. La guardia y custodia es con quién vive el niño, bajo el techo de quién va a estar después de esta separación. Ambos van a tener la patria potestad, porque son los papás, tienen la capacidad y el derecho para representar al menor en el mundo jurídico, aunque estén separados. Y otra cosa es con quién va a vivir el niño, eso es la guardia y custodia. Si mamá tiene la guardia y custodia, el otro cónyuge va a tener acceso a un régimen de visitas. Régimen de visitas es, si el niño vive con mamá, a lo mejor el papá los fines de semana puede ir a verlo, ¿no? Y se determina dónde, cuándo y por qué. Básicamente es esto. Entonces, en las providencias cautelares, yo voy a solicitar a lo mejor la guardia y custodia del menor. Y también los alimentos, por supuesto. En lo que los papás se pelean en el proceso, pues el niño no se puede quedar sin comer, evidentemente. No sé por qué los abogados de oficio primero tramitan el divorcio, los alimentos, etcétera. Porque digo, sí, a pesar de que no es un juicio que verse específicamente sobre alimentos y guardia y custodia, lo cierto es que sí lo pueden pedir aquí. Como providencia cautelar, no es la materia de la litis, pero no puedo dejar en desamparo al menor. Los alimentos comprenden todos los gastos de manutención del menor. Casa, vestido, sustento, colegio, gastos médicos, recreativos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si yo voy a pedir desde ahorita alimentos, vale la pena, ahí sí, en términos de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual México es parte, pues alguna pensión adecuada a las necesidades del niño. ¿Por qué? Porque si el niño está acostumbrado a tener clases de violín, de ballet, de judo, de natación, si va a determinados colegios, etcétera, no se puede variar el estilo de vida del menor, porque eso se considera una afectación psicoemocional para el desarrollo del menor en términos de la Convención de los Derechos del Niño, y México es parte. Siempre, 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 y eso lo dice la propia convención, siempre se van a sobreponer los intereses de cualquier menor o incapaz, incluso sobre las leyes procedimentales. Podemos fallar o tener algún error de precisión en las leyes adjetivas, en los procesos, pero si es en beneficio del menor, siempre tenemos que resguardar esto, aunque eso signifique violentar por ahí alguna ley procesal o de cualquier otra índole. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, si yo quiero entonces solicitar alimentos, lo conveniente es que adjunte a mi demanda de divorcio todos y cada uno de los comprobantes de las erogaciones que se hacen con referencia al menor. Interesante porque tendría que agregar, pues, a lo mejor los comprobantes del pago de las colegiaturas, a lo mejor los gastos médicos, si fuese el caso, gastos hospitalarios, si el niño tiene alguna necesidad especial, alguna terapia, algo, pues también se tendría que agregar en un momento dado. ¿Okay? Profesor, disculpa, antes de que continúe, entonces, en esta parte de de las providencias cautelares solamente se tienen, hasta ahí termina, perdón, con la solicitud de alimentos y posteriormente viene la parte probatoria, No, todavía ¿no? no llegó eso, Ah, ahorita, ok. no se preocupen, ahorita. Bueno, entonces, pues lo ortodoxo sería adjuntar todos los comprobantes, todos absolutamente los comprobantes que acrediten los gastos del menor para que el juez pueda fijar una pensión provisional concordante a las necesidades del menor. Aquí en la Ciudad de México y en el resto de los estados hay dos maneras de fijar una pensión. Puede ser por porcentaje
de los ingresos o puede ser una cantidad fija. Las partes se pueden poner de acuerdo, para eso es la propuesta del convenio. Ahorita les voy a explicar eso. Si las partes están de acuerdo en fijar determinada cantidad, determinado porcentaje, está bien, pero eso ya es harina de otro costal. ¿Ok? ¿Qué pasa después? ¿Qué sigue después de esta parte de las providencias cautelares? Después de las providencias cautelares, ustedes pueden abrir, ya abren su capítulo de derecho, en cuanto al fondo, en cuanto a la forma, ya después vienen los petitorios. Entonces, ya termina su demanda de divorcio, tienen que adjuntar en original la copia certificada del acta de matrimonio, la copia certificada del acta de nacimiento del menor, si están proponiendo la mejor repartición de bienes. Es sociedad conyugal y tenemos un inmueble o dos inmuebles, propongo que uno te lo quedes tú y que otro me lo quede yo. Si ustedes durante el matrimonio adquirieron un bien inmueble, pero no tienen un título de propiedad inscrito en registro público, ahórreselo, el juez ni lo va a tomar en cuenta. Es que yo adquirí un terreno de mi abuelito, pero viene en una carta y viene en una sesión y ni lo exhiban, ¿eh? Ni lo exhiban, porque además, conforme a derecho, pues ese inmueble es de otra persona. Entonces, solamente pues los bienes respecto de los que tengan algún título que justifique la propiedad pueden entrar a la repartición de esta sociedad conyugal en un momento dado, si es que existiera, ¿no? En el caso de la separación de bienes, el cónyuge o la cónyuge que se haya dedicado a las labores del hogar tiene derecho a pedir una indemnización. ¿Ok? Eso también se puede poner en la propuesta del convenio. Ya que está elaborada mi demanda con las copias certificadas de acta de nacimiento, matrimonio, propuesta de convenio, en su caso títulos de propiedad, comprobantes de pago de la pensión, obviamente saco una copia, la acuse de recibo, saco una copia más para la copia de traslado, saco mi cita por internet, me dicen que me presente en tal lugar, voy a la oficina de partes, me da mi acuse y ya sé en qué juzgado le asignaron, ¿no? Quinto familiar de la Ciudad de México, perfecto, están allí en Avenida Juárez. Y ya, como les comentaba, empezamos a checar el boletín judicial a ver qué día se le publica. ¿Qué posibilidades también hay aquí? Lo mismo, jóvenes. La demanda se puede admitir, se puede prevenir o se puede desechar por improcedente. Te prevengo para que me exhibas el título de propiedad que estás comentando de la casa, ¿no? Que estás diciendo. Te prevengo para que me exhibas en original, porque me exhibiste en fotocopia, la copia certificada del acta de nacimiento del menor. Y así sucesivamente. O si todo está bien, la van a admitir. ¿Qué sigue después de la admisión? Obviamente sigue el emplazamiento. Van a emplazar al demandado, al otro cónyuge. Cuando emplazan al cónyuge, obviamente, el cónyuge va a tener que contestar de igual manera. En la contestación a la demanda de divorcio, mucho ojo con esto, jóvenes. No es una litis como en el proceso ordinario civil donde se tengan que ofrecer pruebas. Salvo esta cuestión para determinar gastos, a lo mejor para que el juez tenga elementos para mejor proveer y yo exhibo comprobantes, tickets, bueno. Pero no es un proceso donde por su naturaleza se abre un periodo probatorio, claro que no. Así no es el proceso de divorcio. Entonces no tienen que ofrecer pruebas en realidad, ¿eh? Sí tienen que ofrecer la propuesta de convenio, sí tienen que exhibir el acta de matrimonio, el acta de divorcio, sí, todo eso sí. Pero a ver, el demandado al momento de contestar la demanda, el cónyuge demandado, tampoco puede decir que no está de acuerdo con el divorcio. No hay poder humano, ¿no? Si uno ya dijo que no, por eso se llama divorcio encausado. Es que no estoy de acuerdo, pues mala tarde, es divorcio encausado. Quieras o no, sí va a haber divorcio. Mejor, ¿qué pasa con lo demás? Es que las cosas no son como las planteó ella, porque ella me puso el cuerno, no, también, ¿eh? Sobre lo que tiene que versar su contestación. No estoy de acuerdo con la propuesta de convenio. No estoy de acuerdo con la pensión alimenticia que propone la parte actora. No estoy de acuerdo con que ella se quede en la guardia y custodia. No estoy de acuerdo con el régimen
de visitas que propone. No estoy de acuerdo con la pensión que me está solicitando. Esas sí son cosas materia de la litis, no lo demás. Entonces, evidentemente el demandado, al hacer su contestación a la demanda, que tampoco se oponen excepciones y defensas, no es un proceso ordinario civil, sí tiene que ser una contrapropuesta de convenio. Contrapropuesta de convenio. En esta contrapropuesta de convenio, el demandado ahora sí va a exponer lo que quiere. A ver, tú me estás pidiendo una pensión de 20,000 pesos y gano 22,000 pesos. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Yo propongo darte, no sé, 4,000, 5,000 pesos, etcétera, ¿no? Cuando solicitamos en la demanda que defina el juez la guardia y custodia, antes de que el juez decrete guardia y custodia y antes de que el juez decrete pensión alimenticia provisional, por lo general le da una vista al contrario de 3 días. Le da vista al contrario de 3 días para que manifieste lo que su interés convenga referente a la guardia y custodia y a la pensión alimenticia. Si no se desahoga esa vista, pues el juez va a decidir con los elementos que tiene. ¿Ok? Y ya. En algunos procesos de divorcio también, para el tema de la pensión alimenticia, desde aquí podemos solicitar que se gire un oficio a la fuente de trabajo de papá, para que la fuente de trabajo, cada proceso es distinto, puede ser esto, ¿no? Que la fuente de trabajo diga qué puesto tiene el papá, cuánto gana, cuál es su antigüedad, y ya que responde eso la fuente de trabajo, porque si no la amonestan o la multan, el juez ya decide, ya fija una pensión, decreta una pensión provisional, decreta la guardia y custodia provisional. A ver, en lo que se pelean, decreto que la guardia y custodia va a ser para la mamá por la edad, ¿no? Que los alimentos, si no se ponen de acuerdo, obviamente, y si no exhibo elementos suficientes, pues el juez puede decretar una pensión, por lo menos, basada en el salario mínimo, que está a razón de 172 y fracción, multiplíquelo por 30, son aproximadamente 5,260 pesos. Y ya lo están haciendo así. Si yo manifiesto que no tengo trabajo, pues a lo mejor el juez me puede decretar una pensión menor en lo que consigo un trabajo, ¿no? En lo personal, a mí la pensión más chiquita que me han fijado es alrededor de los 800 pesos, porque el señor no tenía trabajo y demás. Y en cuanto al máximo, lo que ustedes quieran y manden, ¿eh? Pedir no empobrece, pero los alimentos son proporcionales a los ingresos de quien los debe de dar. Si yo gano 20,000 pesos, pues no me van a fijar una pensión de 19,000 pesos, evidentemente. ¿Ok? Y bueno, el juez entonces decreta esta guardia y custodia, decreta la separación de personas, ya que admite la demanda, desde ahí decreta la separación de personas, le da vista al contrario con la guardia y custodia, le da vista al contrario con la pensión, y ya al contrario tendría que responder. Después de que responde, el juez se pronuncia respecto de la guardia y custodia, respecto de los alimentos, y fija una fecha de audiencia. Esta fecha de audiencia se le conoce como la audiencia de aveniencia. La audiencia de aveniencia es para que los cónyuges puedan convenir. Primero, a lo mejor es imposible, ¿no? Pero primero para ver si en efecto, de verdad se quieren divorciar, si están de acuerdo. Sí, ok. Ahora, lo que sigue, vamos a ponernos de acuerdo con esta propuesta de convenio y los pasa con el conciliador, evidentemente. A ver, en la pensión alimenticia primero, señor, usted, señora, no, pueden ponerse de acuerdo o no. En la guardia y custodia, señor, señora, tal, es que no estoy de acuerdo. Y en alguna ocasión me tocó algún papá que llevó un cuadro sinóptico y una gráfica para demostrar cuánto tiempo pasaba el curso. Bueno, independientemente de lo que le demostremos al conciliador no le tenemos que demostrar nada. El conciliador solamente está ahí para ver si las partes pueden llegar a un arreglo y punto. Si llegan a un acuerdo en la audiencia de aveniencia y se ponen de acuerdo en cuanto a la pensión, en cuanto a la guardia y custodia, régimen de visitas, en cuanto a este tema de los bienes, cómo se van a repartir los bienes, entonces se hace un convenio, pasa a revisión del juzgador para ver si está pegado a derecho, y si está pegado a derecho, de igual manera le da la categoría de sentencia
ejecutoriada, ¿no? Y entonces el expediente se turna a sentencia, ya inmediato, se turna a sentencia, tiene 15 días. Y en la sentencia el juez va a disolver, va a decretar la disolución del vínculo matrimonial. Y si llegaron a un acuerdo, pues ese convenio lo va a lo mejor casi a transcribir para que tenga el carácter de sentencia ejecutoriada. Ya que se dicta esta sentencia, que además no tengo que esperarme 15 días para que esté firme, por ministerio de ley queda firme la propia sentencia. De igual manera, ahora sí, turno el expediente para que me haga mi oficio, para que me expida mis copias certificadas del acta de matrimonio, de la sentencia, ya que me lo den. ¿Cuándo puedo pasar por él? Pase por él el miércoles. Ya que me lo den, en el juzgado ya no tengo nada que hacer. Me voy al registro civil, hago mi pago de derechos, mi línea de captura, mando inscribir el divorcio, regreso en 15 días, pido la copia certificada del acta de matrimonio y ya viene con la anotación de divorcio y se acabó. ¿Está claro esto que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, ¿qué pasa si las partes no están conformes? Ahora sí, si en la audiencia de aveniencia las partes no llegan a convenir, es que no, y hazle como quieras, y es que no. Perfecto. El juez no va a decir nada, absolutamente nada. Las cosas se mantienen como el juez las decretó en principio. El juez decretó a lo mejor la guardia y custodia a favor de la mamá, determinada pensión alimenticia para que el papá la pague, y ya ni se va a meter, ni con los bienes, ni con guardia y custodia, ni con nada. Se va a turnar el expediente a sentencia, de igual manera, la sentencia va a decretar la disolución del vínculo matrimonial y va a dejar a salvo los derechos de las partes para que si quieren plantear alguna controversia en torno a la pensión, en torno a la guardia y custodia, en torno al régimen de visitas, en torno a la separación de bienes, en torno a las pensiones, a lo que sea, lo hagan por cuerda separada. Cuerda separada significa que lo tienen que hacer a través de un incidente, que es lo que les comentaba en algún momento en las clases presenciales. Pero eso lo tengo que hacer después. Aquí en el divorcio yo no tengo nada que hacer. El juez dicta la sentencia, decreta disolución del vínculo matrimonial, expide los oficios, expide las copias certificadas, se inscribe un registro civil, pago derechos, saco mi nueva acta, pago mi nueva acta con anotación de divorcio y se acabó. Ya si yo quiero plantear un pleito referente a los alimentos, porque yo no estoy de acuerdo, es muy poquito, tengo que hacerlo a través de un incidente. Un juicio accesorio que depende de este proceso principal en el caso del divorcio. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Alguien? ¿Todo queda claro? Bueno, entonces, si alguna de las partes no está de acuerdo. Sí, adelante. Por ejemplo, en caso de que no tenga con qué pagar, ¿podría dejar algún inmueble, un auto o algo para hacer que pague ¿Pagar qué? la pensión? Ah, a eso vamos, justamente. El juez lo va a dejar así porque no es su materia era el divorcio y ver si las partes podían convenir. Si yo ya quiero pelear alimentos, lo que tengo que hacer es un incidente de pago de alimentos, un incidente de pensión alimenticia. Y ahí sí, hago mi demanda incidental, ahí sí voy a pedir como prestaciones la pensión alimenticia y en su momento la pensión provisional y en su momento la definitiva, perdón. Y el juez a lo mejor va a decir, bueno, ya hay una pensión provisional, vamos a quedarnos así. Toda la litis incidental se va a tratar de que tú aportes pruebas, material probatorio, para acreditar la solvencia y la capacidad económica de las partes. Y al final, después de haber aportado todas estas pruebas, se va a dictar una sentencia donde el juez determine o decrete una pensión definitiva con base en los elementos aportados. Definitiva entre comillas, porque las circunstancias pueden cambiar momento a momento. Puede aumentar el ingreso del papá, puede disminuir, lo que sea, ¿no? Ahora, por ley, la pensión alimenticia se tiene que garantizar hasta por un año.
Eso ya lo tengo que pedir en el incidente de alimentos. Incluso lo tendría que establecer en la propuesta de convenio en el divorcio. ¿Cómo vas a garantizar los alimentos hasta por un año? Con un billete de depósito, porque no podemos exhibir dinero en efectivo al juzgado. ¿Cómo es billete de depósito? Yo voy al famoso Banco del Bienestar, al Bansefi, y me dan una papeletita. Ponemos los datos del juzgado, ponemos el nombre del obligado. Y a cambio me van a dar un papel seguridad, un famoso billete de depósito con un numerito. Y yo hago un escrito dirigido al juzgado donde relaciona el monto, el número de billete, el número de serie, y ya lo puedo exhibir. Pero nunca puedo exhibir dinero en efectivo en el proceso. Entonces puedo exhibir un billete de depósito hasta por 12 meses, ¿no? Prenda, hipoteca, fianza, fideicomiso, todas las formas que establece la ley. De esa manera, el obligado o el deudor alimenticio tendrá que estar obligado a garantizar hasta por un año. Ya los jueces están un poquito más recios en esto, y está bien, porque luego hay cada caso, pero se supone que en términos del Código Civil es obligatorio garantizar la pensión alimenticia hasta por un año. Y si no la garantiza el progenitor, hasta podemos pedir que se le embarguen bienes suficientes para garantizar. Eso es lo cierto. En el proceso de divorcio difícilmente el juez se va a meter a eso. En el incidente de pensión alimenticia sí, lo que quieran, que es lo que vamos a platicar en la siguiente clase. Vamos a hablar de las controversias del orden familiar, ya sea en la vía incidental o en la vía principal, y vamos a platicar todo esto que estamos comentando referente a la garantía y demás. ¿Sí respondí la duda? Creo que ya se me fue mucho. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Niñas. No. Ok. Muchísimas gracias, niñas. Entonces, si no tienen alguna otra duda.